Cinema. Vamos con cine, ¿no? Lo acabamos de decir. Y como suele ser habitual en estas secciones, es la banda sonora la que nos acerca poquito a poco al tono, al discurso de la peli, que queda claro que va bajo el marco de la enseñanza, como acabo de decir, dentro de una escuela de secundaria. Importante, que sepáis que este compositor es Marvin Miller. Curiosamente se llama como el actor, ¿no?, de Hollywood. Y es un compositor que trabaja siempre codo con el director, de quien luego hablaremos, ¿eh? Luego hablaremos porque ahora, importante, Sala de profesores o Das Lehrerzimmer, que curiosamente, Julia, si la tradujéramos sería la sala de profesores, ¿no? De profesores. Sí, claro, sí. Pero bueno, estas licencias que se toman las traducciones la han dejado solo como Sala de profesores. Sala de profesores, película que curiosamente ayer, ¿no? Ayer, vamos a hablar del ayer como una cuestión de pasado. Ayer estaba en los Oscar compitiendo ahí con La Zona de Interés, películas que parece que hayamos hecho la quiniela aquí de los Oscar en estos últimos programas de cine, pero es que además hay una cuestión bastante curiosa, y es que aunque no todas las películas que hemos mencionado, varias de ellas, están habladas en alemán, son 3 de las 5 que iban a Mejor Película Extranjera de los Oscar que se le pueden atribuir al pueblo alemán. Una, porque es Wim Wenders, el director, rodando en Japón. Otra, porque aunque era un director británico, de quien hablábamos el mes pasado, ¿no?, Jonathan Glazer, está hablando del momento en que hablaba, ¿no?, del nazismo, de Auschwitz, y es una película de producción alemana en el fondo, británica, pero rodada íntegramente en Alemania. Y después tenemos esta gran película, Sala de profesores, que evidentemente no está al nivel de La Zona de Interés, porque vaya peliculón, pero de unido, ¿eh? Realmente es una película que es un thriller en el fondo, ¿no? Yo creo que ya se percibe claramente por este tono musical. Es un thriller y a veces también es difícil, ¿no?, hilvanar discursos en géneros, ¿no?, tan dispersos como podría ser el género thriller con el drama social en el ámbito escolar, ¿no? Sería un drama social de ámbito escolar. Enseguida veremos cómo dialogan, ¿no? Pero está claro que no lo hacen con la pompa y ese... Bueno, ese es buenísimo, que ¿no? de mente... No, estaba pensando en Mentes Peligrosas, ya que David nos ha hecho recordar hoy, gracias a su elección musical, a Mentes Peligrosas. No, estamos hablando del ámbito alemán. O sea, ámbito normativo. De hecho, es una película que, aunque claramente, por ejemplo tú, ¿no?, que la has visto, Julia, que te va a recordar una realidad, si conoces la realidad alemana. Alemania, yo creo que es una película que también discursa desde una perspectiva universal. Es decir, así como la otra vez estábamos escuchando un tráiler, ¿no?, y tuve la gentileza de ponerlo directamente en alemán, porque, hostia, ¿cómo no vamos a oír hablar a Rudolf Höss o a su familia en alemán? Yo creo que el tráiler, lo escucharemos enseguida, debe ser escuchado en español, primero, para entender, y segundo, porque realmente hay un discurso, al menos en esta película, que va más allá de las aulas alemanas. Está claro que el director lo hace después de investigar la realidad académica o escolar en Alemania, pero hay un discurso ahí que nos sirve a todos. Yo creo que nos sirve para todos. ¿Por qué lo digo esto, no? Vamos a ver de qué va la película. Yo creo que la película va de muchas cosas, pero sobre todo va de Karla Novak, ¿no? Además, detalle, Novak, apellido polaco. Pero estamos en Alemania y es claramente una alemana, ¿no? Una profesora alemana que acaba de llegar a una escuela de secundaria y allí enseña matemáticas, muy curioso, y enseña física. Y no matemáticas y física en plan técnico, no, matemáticas y educación física. Yo cuando veía eso en la película es algo que me llamó mucho la atención, porque pensaba... ¿cómo puede ser que alguien que está enseñando matemáticas también dé clases de educación física? O bien nos está contando el director, perdonad, que como aquí, y esto ya también es universal, faltan profesores. Carencia de profesores. Y entonces son multidisciplinares, ¿no? Y en este caso no como artistas, sino como profes, que no tocaría. O bien, lo que nos habla es de un personaje, en este caso Karla Novak, ¿no?, que intenta generar un compendio en la educación de cuerpo y mente, ¿no? De alma y mente. Cosa que me parecía muy positivo, ¿no? Están ahí las dos posibilidades de lectura, pero sin lugar a dudas, Karla, además de, ¿no?, Karla Novak, además de enseñar estas dos materias, es la típica profe buena gente, joven, idealista, apasionada, ¿no?, con la energía además suficiente para liderar, ¿no?, esas conquistas que ella quiere y que muchas veces están muy cerca de los valores que comentabais, ¿no?, aquí, que es el alma,
¿no? Porque es una profesora que le da la mano a sus alumnos, ¿no? Y tiene toda una suerte de rituales que están muy cercanos, no a las matemáticas o a la educación física, sino a esa, ¿no? A esa comunidad. Es que esa es la clave del profesor, ¿no? Galvanizar la motivación de sus alumnos. Y es que Carla Novak, sin lugar a dudas, David, como estás diciendo, es ese perfil, es el perfil idealista del profesor. ¿Pero creéis que le va bien a un profesor así en un sistema educativo actual? Por la música diría que no. No creo, ¿verdad? No, de hecho, ella va tomando una suerte de decisiones que a priori lo que están buscando el bien, pero tú cada vez piensas, te estás metiendo en un jaleo. ¿Cómo la estás cagando? ¿Cómo la estás cagando? Y tú la juzgas moralmente cuando ella lo que pretende es hacer el bien. Por aquello también de que hacer el... Más te valía ser indiferente, Carla. Bueno, está claro que podría llegarle esto como le llegan a los compañeros, que están también muy bien descritos, los colegas de esa sala de profesores, que evidentemente tienen otras actitudes. Pero ella es el motor de la película desde una perspectiva, ¿no? de protagonismo actoral, y en paralelo ese gran conflicto, porque está claro que la música de lo que nos habla es de unas ciertas problemáticas de conflicto, pero sobre todo de unos robos que están ocurriendo, ¿no? Ya desde el principio de la película, que se le atribuyen a los niños, que se empieza una investigación en lo académico, ¿no? Porque, como veremos en el tráiler, esa escuela no tolera, ¿no? Es tolerancia cero, en este caso con los robos, ¿no? Y lo interesante es ver cómo la propia escuela gestiona la búsqueda del culpable, ¿no? Muchas veces, evidentemente, con toda una suerte de procedimientos que están muy fuera de la norma, ¿no? Y ella es quien precisamente por ese idealismo pues se toma un poco las riendas de la investigación y acaba poniendo una cámara donde no debía, que es en la sala de profesores. De hecho, este es el punto de partida, ¿eh? No os voy a descubrir más, pero es interesante ver cómo, gracias a este argumento, que al final no deja de ser una excusa, ¿no? Porque la peli ya veréis que va evolucionando sin perder ni ese ritmo, ni ese vértigo, ¿no? Ni un ápice de ese thriller que ya os describía. Pero es interesante cómo el argumento nos permite reflexionar pues, con cuestiones que se han movido hoy aquí, ¿no? La educación o el adoctrinamiento que decía Antonio, ¿no? La familia, muy importante, ¿no? También muy propia de la sección de Julia. Hostia, la norma, la culpa, ¿no? La culpa, el estigma social y los privilegios, evidentemente. Y si hablamos de estigma, ¿qué hablamos? De raza, de economía, ¿no? El individuo y el colectivo, ¿no? La información o la desinformación, porque también hay un pequeño retrato de la media desde lo escolar, ¿no? Entonces es una peli que a mí me pareció muy acertada, con sus pequeños errores, pero me pareció muy, muy acertada porque sabía encajar las dinámicas de la sociedad adulta en un aula. Al final un aula yo creo que es el gran reflejo de la sociedad siempre, ¿no? Pero la peli sabe hacer esto, ¿no? Sabe hacer esto. ¿Qué os parece si le ponemos cara a Carla? Voces ya he dicho que no van a ser las originales, son voces dobladas, pero así nos llega el discurso a todos, ¿no? Porfa, Cristina. Ahora prestadme todos mucha atención. Nos gustaría echarle un vistazo a vuestras carteras. Por supuesto, es totalmente voluntario, pero si no tenéis nada que esconder, no hay de qué preocuparse. Puedo entender su indignación, pero no sabe cuánto tiempo llevamos lidiando con esto. Tenemos a alguien en el instituto que roba todo tipo de cosas sin ton ni son. En nuestro colegio seguimos la política de tolerancia cero y eso supone investigar cada caso. Voy a pasar el boli por encima de esta lista de alumnos y lo único que tienes que hacer es asentir si sospechas de alguien, ¿vale? Señor Liebenberg. Lo importante es que entendáis que una afirmación siempre necesita una demostración bien detallada. Si te soy sincera, no me siento nada cómoda sabiendo que nos has estado grabando en secreto. ¿Qué haces? ¡Oscar! ¿Pasa algo? ¡Eh! Mi hijo no robaría, porque si roba, le parto las piernas. ¿Me das un abrazo? Está destruyendo vidas y familias enteras únicamente por meras sospechas. ¿No se avergüenza? Estoy hasta el moño de tus ironías. Aquí no nos hables así, ¿te las barbas! Tranquilos. ¿Sobre qué opinan diferente? Lo que pasa en la sala de profesores se queda ahí. Bueno, eso tampoco lo tengo yo tan claro, lo que se quede allí, pero ya lo habéis visto, ¿no? Es decir, por un lado, en lo visual, y si no lo podemos entender también a través del audio, ¿no? Padres indignados, estudiantes o bien inaccesibles o simplemente agresivos, incomprendidos, ¿no? Profes que juegan un papel similar.
en la película, ¿no? Que los ves igual de infantiles a veces, ¿no? Pero con un arco temporal en su vida muy evolucionado. Y a todo esto Carla, ahí deslizándose con la mejor de sus intenciones en un caos propio del sistema escolar, ¿no? Y 3 grandes frases que habéis oído seguramente, ¿no? Bueno, no sé si se entiende, pero es un padre diciendo que si su hijo robara le rompería las piernas. Vamos bien, vamos bien. Y en paralelo, la idea de confianza desdoblada, porque también, ¿no? Esta es una película que habla de la enseñanza, pero habla de la verdad, de entender la verdad, de intentar encontrarla. Porque si no, ¿cómo educamos si no sabemos cuál es el punto de partida, cuál es esa verdad, ¿no? Y son dos momentos de la película. Una, cuando una compañera le dice, no me siento tan tranquila sabiendo que nos has grabado, ¿no? Uh-huh. No, esa sala de profesores que ha sido de alguna manera, ¿no? Se ha roto la intimidad de esa sala de profesores. Y por otro lado, lo que pasa en la sala de profesores se queda allí, ¿no? Que es un diálogo como contrario a lo que parece que está sucediendo en la película, ¿no? Yo no sé si hay mucho más que decir y aportaré bastante más sobre la peli, pero si, por ejemplo, habéis escuchado el tráiler, ¿no? Algo que os haya podido motivar. O Julia, tú que has visto la película hasta el momento, ¿no? Sí. Lo dicho. ¿Qué te parece? Pues mira, yo estuve viendo la película, se me hizo un poco larga, 2 horas. Sí, son 99 minutos 99 de peli. minutos. 99, sí. Y de hecho es... Pues a mí se me hizo larga, digo, bueno, ahora me viene el malo, ahora me viene la buena, ahora me viene ese discurso así como un poco superior, ¿no? Sobre qué es lo bueno, qué es cómo tenemos que ejercer, ¿no? Para servir de ejemplo a los niños, y cómo de repente esa teoría que tiene ella, la profesora, cuando lo lleva a la práctica se le vuelve completamente en contra, porque como que yo creo que abusa demasiado de ser un tanto naif. Sí, ese buenismo, ¿no? Ese buenismo que nos caracteriza ahora como sociedad, que lo quiere hacer todo muy bien, en todos los ámbitos que los que hemos ido hablando, ¿eh? Evidentemente, si nosotros estamos haciendo este programa, porque es que queremos hacerlo bien, está claro. Y en el fondo, ese querer hacerlo bien muchas veces nos lleva a cagarla, ¿no? Claro, pero fíjate, evidentemente yo solo he escuchado el tráiler, con lo cual mi opinión es mucho más somera, pero a mí me ha resonado mucho justo lo contrario, como presunción de culpabilidad sobre tal vez muchos niños. Inocentes. ¿Sabes? Esa presunción de culpabilidad. También esa etiqueta, esa distinción entre privilegios, ¿no? Los profesores tienen unos privilegios, este es mi santuario, aquí los que estamos en esta mesa redonda, en esta atalaya somos intocables, y vosotros tenéis presunción de culpabilidad. No sé, ese supremacismo, ese chantaje emocional, por ejemplo, cuando decía, bueno, yo simplemente voy diciendo nombres y si tú sospechas de alguien, asientes y lo marco. Y ya le pongo un estigma, una etiqueta, ¿no? Y de hecho es por eso que el personaje, ¿no?, de Carla Novak, viendo que la manera de gestionar el problema por parte de la escuela es ese, claro, ella se toma de alguna manera una licencia que es lo que rompe, pero que es lo que de alguna manera matizaba Julia, ¿no? Que es una licencia que peca, quizás, ¿no? Esa licencia no en sí misma, pero cómo desarrolla después, ¿no? Claro, pero ella mismo lo dice. La acusación a partir de esa cámara es en sí, ¿no? Una decisión que rompe con la ética que ella predica también. Que ella predica, sí, correcto. Entonces es también poner en valor donde a veces el buenismo, si no está sustentado por unas capacidades que realmente no tenemos de ser perfectos, pues muchas veces nos va a llevar por un mal camino, ¿no? Claro, pero está bien, es decir, el tráiler está pensado para que hagas la lectura que has hecho, evidentemente. Pero yo en eso no estoy de acuerdo, porque me ha gustado la frase que decía que una afirmación tiene que estar sustentada, y en eso, no sé, humildemente, evidentemente no soy jurista, nada más lejos de ese hecho. Vamos mal. Si fuera jurista no podría serme pagado lo que cobro. Por favor. Pero es que la película intenta. Es que eso no es buenismo, o sea, eso para mí no es buenismo, no es naif el no poder acusar a nadie hasta que realmente no tienes pruebas para ello. Está claro, y por eso sin descubrir nada en la película, claro, no podemos hacer spoiler. No quiero hacer spoiler, claro. Pero bueno, está claro lo que he dicho, ya que pone una cámara, ¿no? Lo importante es entender que incluso, ¿no?, mostrando esa prueba, como la gestión de la prueba no ha sido la adecuada y siempre faltará información al respecto, tampoco se podrá acusar. Pero es muy importante que el propio tráiler recupere esa frase, porque en sí misma la idea de la película es, como decía, no solo la enseñanza y poner, ¿no?, al descubierto sus virtudes y sus pecados, sino también muy importante
la búsqueda de la verdad. El hecho de que ella sea matemática y muy al principio de la película empiece sobre una reflexión que quizás ahora ya no se nos escapa, pero es la idea de que los matemáticos aún no han podido probar que entre el 0,9 periódico, ¿no? 0,999, y el 1, se supone que el 0,9 periódico y el 1 es el mismo número, desde una perspectiva de lógica matemática. Porque si en el fondo hubiera un número intermedio, ¿cuál sería? No existe, no se puede probar matemáticamente. Y es ese gris, ese vacío, en este caso matemático, numérico, pero en la película un vacío moral, de verdad, de ética, es la búsqueda de la propia película. Y algo que ha dicho Julia que me parece muy importante, que sobre todo entendamos que el cine muchas veces gestiona unas herramientas y unos discursos y no nos llega a todos por igual. Y esa es la gracia también, que no nos llegue a todos por igual, ¿no? Entonces, la película yo creo que está muy pensada para lo contrario, Julia, para que no se te haga larga, para que te coja. Lo que pasa es que si no entras, y es normal, si tú no entras en el tono de la película, claro, porque de alguna manera o te anticipas. Le has tocado el ego. No, ni mucho menos. No, porque Adri tampoco te... Bueno, sí, a ti te ha gustado, ¿no? La película. Sí, es una película que me ha parecido muy acertada, muy adecuada, y en lo cinematográfico, por ejemplo, en el lenguaje, es una película que nunca sale del aula, nunca sale de la escuela. Una película que para generar esa opresión y sobre todo tú estás con el personaje protagonista, con Carla Nova, que evidentemente intentando buscar esa verdad y demostrarla, porque incluso de la propia verdad, aquello de, ¿no? De la propia verdad ella también acaba dudando, ¿no? Ella es el héroe de la película, ¿no? Bueno, ella es la protagonista, no es la heroína de la película, pero es la protagonista y es la que nos conduce, ¿no? por esa situación vertiginosa de caos académico, ¿no? Y la cámara le sigue con un plano cuadrado, ¿no? Un formato cuadrado, que es un topicazo, pero por ejemplo este director, que creo que esta es su cuarta película, nunca había... Por cierto, turco-germano, nacido en Berlín, Ilker Çatak, ¿no? Como os decía, no es su primera película, en el cine alemán ya había destacado, como digamos en los Goyas alemanes, ¿no? Ya había destacado con algún premio, con una película en concreto que creo que era I Was, I Am, I Will Be, ¿no? Era, soy, seré, y que también hablaba un poco de... Iba a Turquía y una película que hablaba también de los conflictos de raza, ¿no? y del racismo en sí mismo. Y lo que hace en esta película es, por ejemplo, cambiar de una cuestión técnica ¿no? y de formato, porque el formato cuadrado le va muy bien. Uno, para que sintamos la opresión de este personaje. Y dos, para narrar en esta escuela, como os decía, nunca sale de ahí, no solo de la sala de profesores y del aula, evidentemente los pasillos son un recurso espacial muy importante en la escuela, y solo hay un momento que se permite una secuencia fuera y que ya evidentemente imagináis que es de un estallido emocional muy importante, ¿no? Entonces, es una película como con un criterio y con una coherencia en lo que ella quiere narrar, en la propia película. Por otro lado, ¿no? El personaje es brutal, es decir, si la película tiene otra de las grandezas para mí de esta película, no estaría tanto en Ilker Çatak o en la dirección, sino en la propia actriz. Que de hecho el mismo Ilker Çatak ha reconocido que apenas tuvo que hacer un trabajo de dirección de actores, porque Leonie Benesch, ¿no? es una actriz alemana que yo ya había visto en una película de Haneke, La cinta blanca, y después sobre todo en una serie, ¿no? Que es una serie que creo que ya va por la 4ª temporada, que precisamente se ubica en esa época de la República de Weimar, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y ahora es aquello que dices, ¿y cómo narices se llamaba la serie? Tranquilos, ya saldrá. Pero lo importante es que sepamos que no es una actriz que acaba de salir, es una actriz con trayectoria, pero que sin lugar a dudas aquí ha tenido el gran papel. Y defendido además por Ilker, que decía que le daba una libertad total porque se daba cuenta que era una actriz que captaba en todo momento la naturalidad que tenía que ofrecer. Algo que es como muy difícil. Se sonrojaba en la película en los momentos adecuados, ¿no? Ya sea por las pasiones, o sea, bueno, no sé a ti qué te pareció la interpretación. Sí, es verdad que está clavada. O sea, como que ella se la ve que también la expresión del cuerpo, ¿no? Como se encoge de repente o se empieza a poner nerviosa y empieza como a moverse muy rápidamente. Y yo creo que por eso también me agobió mucho, porque ella está realmente sufriendo desde el minuto 1, en la película. O sea, se ve como esta cosa que le va removiendo todo el rato y que va persiguiendo de alguna manera defender a sus alumnos. Está claro. Y muchas veces, ¿qué pasa, no, Julia? Que las películas nos provocan unas emociones y esas emociones juegan en la contra igual de la opinión que tenemos sobre la propia película, ¿no? Si tú estás viendo a alguien que te está cayendo fatal, quizás no puedes, ¿no? Se nos escapa, porque es la pasión que proyectamos en la ficción, pero muchas veces odiamos a los actores, ¿no? A mí no me pasa tanto, pero sí que es cierto que te puede pasar, ¿no? Donde tú acabas ofreciendo un criterio, no digo que te haya pasado esto, pero digo que me puede pasar a mí también a veces, de, hostia, ofrecer un criterio
basado en las sensaciones que te ha generado la película. Pero si, por ejemplo, la película te ha generado opresión, angustia, como angustia también. Yo creo que la película ha cumplido su objetivo. Sí. Porque el objetivo de la película era... Sumergirte. Bueno, sumergirte y sobre todo... Precisamente por ese diálogo entre thriller y drama social, ¿no? Hacer con las herramientas de thriller un discurso que nos tendría que acercar a reflexiones de índole como mucho más calmada. Y es cierto que por ahí entiendo que se pueda criticar, ¿no? Es decir, considero un accesorio demasiado efectista para narrar algo que requeriría quizás un documental, ¿no? Otro tono. Pero si algo hace bien la película es que consigue crear todo y el efectismo de la cámara, ¿no? De ese seguimiento, de ese formato cuadrado, un naturalismo, quizás gracias a la interpretación de ella, que a mí al menos me hizo entrar en las reflexiones que creo que son importantes y en esa suerte de fábula, ¿no? Porque aquí tenemos como una fábula, pero sin moraleja. Porque ofrece muchas preguntas y responde muy poco. Y también ahí nos podría pasar esto, ¿no? Que digamos, hostia, quiere abarcar demasiado. Claro. Quiere abarcar demasiado. Pero yo creo que en sí mismo, si nos enfrentáramos a la idea escolar, nos acabarían pasando muchas de estas, ¿no? Si lo hiciéramos con la templanza y el tiempo y la paciencia y la actitud que requeriría, como ha sido el caso del director. El director dice que se ha estado recorriendo escuelas y que una de las cosas que ha constatado es que faltan muchísimos profesores. Después, y suerte en Alemania que se sigue invirtiendo muchísimo en la educación pública, pero que claramente privatizar la escolarización es acabar con la democracia, porque es solo imprimir más privilegios, ¿no? Y aunque esta es claramente una escuela pública, ¿no? Sí. Da esa sensación, sí que podemos entender que hay unos privilegios que, como tú bien has dicho, David, están en la sala de profesores, pero también en unos alumnos que quizás no cojean, ¿no? Desgraciadamente, de tener un padre migrante, ¿no? O pertenecer a una clase social desfavorecida. Y es que os imagináis, Ilker Chatac, con este nombre, turco-germano, nacido en Berlín, ha podido comprobar, por un lado, que la educación, al menos en Alemania, no ha sido tan mala, porque le ha permitido a él, ¿no? Viniendo de abuelos que emigraron y de un padre que llegó creo que con 8 años a Turquía, ¿no? El padre de él, Alemania. Que eran... a Alemania, evidentemente obreros. Él ahora estaba representando a Alemania en los Oscar con una película, ¿no? Entonces, hostia, por un lado hay un discurso también en paralelo, en las entrevistas, de agradecimiento, ¿no? Porque hay algo que no está funcionando tan mal, pero que sí que es cierto que en el transcurso él ha podido ver toda una suerte de injusticias. Y de hecho, y con esto acabo, él dice que esta película surge de un recuerdo del pasado. Que tuvo él Sí. en su experiencia en la escuela. Sí. Porque él trabaja siempre con el mismo Marvin Miller, ¿no? Que he dicho, compositora, en este caso directora de fotografía Johannes Dunker, Judith Kaufman y co-guionista Johannes Dunker. Johannes Dunker es el co-guionista de esta película y es amigo suyo desde la escuela secundaria. Ellos dos fueron a la misma escuela y tuvieron que vivir en el pasado una situación similar a la de la película. Había habido unos robos, entraron en el aula los profesores y los cacharon a todos. Y los acusan también, sobre todo... Bueno, eso queda ahí en el recuerdo. Sí, vale. Sí, pero es una anécdota que él recuerda y se da cuenta de que ahora al menos están las herramientas, a veces totalmente pervertidas, pero de las tecnologías que permiten denunciar un hecho así, pero que en aquel momento simplemente lo aceptaron y siguieron de largo. Pero habían sido de alguna manera acosados en el momento que les habían cacheado para ver si ellos eran los culpables y no lo eran. Y después, una anécdota precisamente del co-guionista, de la hermana del co-guionista, que siendo profesora de matemáticas, también estaba viviendo un momento de robos y que en el momento que intenta solucionar, ¿no? Y ofrecer el culpable, lo único que está haciendo es envenenar las aulas. Buah. Porque la verdad no siempre quiere ser escuchada, ¿no? Es mejor pensar en una verdad de un migrante estigmatizado que simplemente ha robado porque lo necesita. No. Que es lo que se hace, lo que ocurre en la película A también. priori. Claro, a priori, pero, sí. Pero que por eso a mí me dio como la sensación de que, bueno, sí, ahora viene este personaje y ahora estaban como los caracteres muy marcados. Muy arquetípico, ¿no? Muy arquetípico, sí. Sí, está claro que no intenta buscar las representaciones de la sociedad y del aula en una película y no es fácil, ¿no? No es fácil, claro. No es fácil. Pero está muy bien, o sea, en realidad sí, es una película que te la pasas. Bueno, y bien, que aporta en reflexiones, es decir, aunque no responda, yo creo que si ¿no? Como que si consigues, ¿no? Quedarte con al menos con las pretensiones del propio director, usted te invita a reflexionar sobre cuestiones que hemos estado hoy planteando, ¿no? Aquí. Bueno, y
Yo creo que ha llegado el gran momento, ¿no? Ahora viene la la estrella, sobremesa. ¿no? Ahora viene la estrella. madre mía. Bueno, Ahora bueno, viene qué maravilla. Ahora viene Ilker Chatak. Ahora viene Ilker Chatak, por favor. Ilker. Esteu escoltant Empanada Cultural a Ràdio Fabra.